Bienvenidos, queridos hermanos, a un programa más de Tierra Buena, que nos da mucho gusto estar con ustedes hoy los cuatro, ¿verdad? Hoy sí, a pesar de que, pues ya ven que la temporada invernal nos está trayendo ahí algunos problemitas de algunos virus, pero bueno, aquí estamos con todo gusto. Y entonces vamos a tener el gusto y placer de comentar con ustedes y reflexionar sobre el Evangelio y las lecturas del segundo domingo de Adviento, ya, segundo domingo de Adviento en este domingo 4 de diciembre. Y ahora tenemos el gusto de contar con el padre Miguel Saloma. Padre Miguel, buenos días. ¿Cómo están? Del padre Jaime Paredes. ¿Qué tal? Saludos. Y del padre Victoriano Martínez, que está, si lo escuchan un poquito así medio ronco, no es que haya es cantado la temporada. mucho, que anda ahí, y su servidor, el diácono José Antonio Tame. Padre Miguel, ¿quieres comentarnos algo antes de proceder a la lectura del Santo Evangelio? ¿O? Bien, procedemos a la lectura, por favor. Muy bien. Padre Jaime, ¿nos puede hacer favor? Claro, con gusto. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo. Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Muchas gracias, Padre Jaime. Padre Miguel. Fíjense que Juan el Bautista era un profeta de catástrofe, un profeta que tenía una predicación catastrófica, ¿no? Y va a haber un contraste con Jesús, que tiene una profecía, una palabra no de catástrofe. Y vamos a ver la próxima semana el contraste de ellos dos. Pero como figura primordial de este ciclo A del Adviento, Juan Bautista dice algo que me parece muy esperanzador. Dentro de todo su discurso catastrófico, por supuesto que no podemos decir apocalíptico, pero sí de los últimos tiempos, de la venganza de Dios contra el mal, del hacha que ya está a punto de caer. Esto es como un lenguaje de sangoloteo, ¿no? Arrepiéntete, porque ya el castigo está pronto. Dentro de todo eso, dice una cosa que me gustaría entretenerme un rato en ella,
que es, yo no soy digno de desatarle las correas de las sandalias. Esto no es un detalle de humildad como siempre se ve cuando no se sabe la raíz de esta expresión. Se ve como un detalle de sumisión, de humildad de Juan el Bautista. Yo tengo que disminuir para que él crezca, dice en algún otro pasaje, y lo interpretamos como que es un pasaje de humildad. Pero hay que saber, ya lo hemos dicho algunas veces en algunos años litúrgicos, que había una costumbre en el pueblo de Israel de que si uno de los hermanos, precisamente el mayor, moría sin dejar hijos, el menor tenía que tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano, porque se sentía como que toda la familia, todos los varones tenían una misma semilla. Y entonces, para darle trascendencia al hermano, para darle trascendencia al patriarca, se buscaba tener un hijo con la viuda para que tuviera descendencia. Era muy importante la descendencia por dos razones, por la razón social y por la razón religiosa. La razón social es que pues el hermano mayor que moría sin dejar hijos, pues que se quedaba truncada su descendencia socialmente. Y la religiosa era para que pudieran emparentar con el Mesías en algún momento, ¿no? En algún momento. Y esto hacía una regla. Tenemos un pasaje en la que los saduceos le dicen a Jesús, pues si una persona se casa y no tiene hijos y muere, y así el hermano menor la toma por esposa y se muere sin dejar hijos así 7 veces, ¿de quién va a ser mujer en la vida eterna? Porque la vida eterna para los judíos era una vida biológica, en el en el más puro de los sentidos. Las personas se iban a revivir y iban a vivir en Jerusalén unos años sin término, unos años hasta que Dios lo decidiera. Pero en concreto, regresando a esta ley que se llamaba ley del levirato, cuando una persona moría sin dejar hijos, el menor, el siguiente de los hermanos, le tenía que pues casarse con la viuda. A menos, la viuda es una novia para el siguiente, a menos que hubiera un interesado. A menos que hubiera una persona que se interesara por la viuda. En ese momento, si había una persona, otro primo, otro personaje del clan se interesaba por esta mujer, la viuda, había un rito en la sinagoga que se hacía, que el que se quería casar con la novia, al que no por derecho le tocaba, desataba las correas de las sandalias de al que le tocaba. Y entonces era un rito como decir, te libero del compromiso de casarte con esta mujer y yo me caso con ella para darle descendencia. Y entonces el rito de desatarle las correas de las sandalias quería decir en ese tiempo quedarse con la novia, quedarse con la novia. Entonces, Juan el Bautista dice, no soy digno de desatarle las correas de las sandalias al Mesías, al que viene detrás de mí. Es decir, no soy digno de quedarme con su novia. Por derecho le toca al Mesías y yo no soy digno de quedarme con la novia.
Hay que entender que en los primeros tiempos del cristianismo, había comunidades que seguían a Juan el Bautista. Comunidades cristianas, en cierta manera, que seguían a Juan el Bautista. Y entonces el Evangelio narra estos acontecimientos de humildad y de derecho, para aclararles a las comunidades que si bien Juan el Bautista fue una personalidad muy grande, Jesús es más grande. Es que Jesús es el novio que por derecho se va a casar con el pueblo de Israel. Y el hecho de que Juan el Bautista no sea capaz o no tenga el derecho, no sea digno de desatarle las correas, significa que el derecho es de Jesús de casarse con el pueblo de Israel. Porque la alianza en la antigüedad, en la alianza del Antiguo Testamento, se veía muy reflejada con este símbolo del matrimonio. Tenemos el Cantar de los Cantares, tenemos los pasajes de los profetas que hablan del matrimonio, como Oseas, Ezequiel. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan del matrimonio espiritual del pueblo de Israel con Dios. Y por supuesto que este matrimonio espiritual lo tenemos también reflejado en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Se hablan de las bodas del Hijo del Rey, se habla de la invitación que hace el rey a todo mundo y a algunos se excluyen, otros no tienen la actitud de fiesta, por eso son sacados del banquete. En fin, en las bodas de Caná, Jesús se transforma en el nuevo novio, el que produce, el que aporta el vino en la boda. Es decir, en la relación del hombre con Dios se parece a un matrimonio. Y Juan el Bautista no le quita la novia a Jesús. Es interesantísimo que en el Nuevo Testamento hablamos del novio muchas veces. Los escritos hablan del novio y nosotros los que estamos analizando los escritos hablamos del novio, pero no es importante la novia en el sentido de que no es una figura pues de carne y hueso, sino que es una figura de todos nosotros. Entonces, este Adviento, me parece que este Adviento es una proposición de matrimonio. El Adviento en el que el Señor viene constantemente a nuestras vidas es una proposición de matrimonio. Y esto no lo digo por las monjitas y los sacerdotes, ¿no? Ni por el Papa y los obispos, sino que a todos los cristianos, por el bautismo, nos hace una proposición de matrimonio. Y este matrimonio en el Adviento, si decimos que sí, con todas nuestras dificultades, con nuestros problemas, con nuestros pecados, con todo lo que somos, si decimos que sí, Jesús va a nacer y a fecundar nuestra vida, como un novio fecunda la vida de la novia. Y esta fecundidad hace que nosotros tengamos como nacimiento, así de hecho en términos matrimoniales, parir obras buenas, a parir sentimientos buenos. Y entonces pues se da la comunión de Jesús con la iglesia. Y no solo con la iglesia en general, sino con la iglesia yo. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia en la que Jesús me está proponiendo a través de la figura de Juan el Bautista que me case con él. Que me case con él. No importa si estoy casado con una mujer o una mujer con un hombre, si somos niños, si somos ancianos, si somos jóvenes, varones o mujeres, no importa nuestra condición física ni social,
En la espiritualidad, Jesús nos está proponiendo fecundar nuestra vida. Bien, esto es lo que quisiera centrar en, no solo en las escrituras, en el pasaje del Evangelio, sino en la realidad espiritual que significa para nosotros el Adviento. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime. Me quedé así muy impresionado de esta propuesta de Jesús, esta alianza matrimonial, pensando también en que el matrimonio son como la relación de dos opuestos, ¿no? Es Dios, la divinidad, ¿no? Toda su bondad con nosotros, ¿no? La humanidad tocada, marcada por el pecado, esa unión es grandiosa, ¿no? Y la propuesta de Dios es esa, ¿no? Y yo sí veo las palabras anteriores de Juan el Bautista como, pues, esa preparación para esa unión. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? No va a sacar las obras buenas por sí mismo hasta que no se una con Jesús, es decir, hasta que no haya esa unidad. Todo lo demás serán pasos, y yo creo que aquí lo que dice Juan el Bautista, arrepiéntanse, se acercaban y confesaban sus pecados y eran bautizados, tratar de hacer obras buenas, arrepentirse. De hecho, todos estos elementos, estos términos hablan pues del proceso de la persona, el proceso del hombre para llegar a ser un poco consciente de que en sí mismo no tiene esta posibilidad de las obras buenas. Alcanzamos a ver un poco nuestras contradicciones, que es, me doy cuenta que estoy haciendo mal y no lo puedo dejar de hacer, ¿no? Esa conciencia ya es un paso para empezar a prepararnos a esta unión que va a producir frutos. Pero sí, la voz de Juan el Bautista es fuerte, a veces es necesaria esta sacudida para que podamos despertar nosotros, porque también se me hace este pasaje antes de estas palabras alentadoras de Juan el Bautista, de no poder no ser digno de desatar las correas de las sandalias, se me hace también como una fuerte crítica a una religiosidad vivida de una manera superficial. Es decir, no diga nada más que son hijos de Abraham, no basta, voy a ponerlo así, aunque se puede oír así muy, muy fuerte, pero como confesarnos por requisito, ¿no? Confesarnos porque pues, así nos lo pidieron, y pues vamos a confesarnos. Yo puedo confesar mis pecados, pero sin ningún dolor, sin ninguna posibilidad de cambio, porque todavía no estamos preparados, porque nos quedamos en la superficie, en la religiosidad superficial, en donde pues yo voy a cumplir. Me dijeron que me confiese porque voy a ser padrino de tal y me voy a confesar. Pero sí, es un paso, sin lugar a duda, valioso, digno de señalarlo, pero no es lo profundo. O sea, hay que seguir caminando, porque entonces la vivencia de nuestros sacramentos, la vivencia de esta conciencia de ser pecador, se detiene cuando nada nos quedamos en decir, soy hijo de Abraham, o yo ya me confesé, o yo ya cumplí. Parece ser que hoy la experiencia cristiana o la experiencia de la misma confesión necesita avanzar en una conciencia pues de llegar a tocar nuestra contradicción, de decir, a ver, ¿por qué confieso tan seguido lo que ya me doy cuenta que no está bien? Y llego a tocar esa contradicción, y esa contradicción tiene que producir dolor para decir, a ver, esto ya no está, ya estoy llegando a tocar esta situación de dolor que me va a permitir prepararme para una unión extraordinaria con Dios. Entonces, yo sí pienso que estas palabras de Juan el Bautista son la antesala de preparación, es decir, toca, vea lo profundo, y en lo profundo no vas a encontrar tus buenas obras, no las vas a encontrar, vas a encontrar que tienes que sumergirte en este bautismo de arrepentimiento, es decir, pues sí, reconoce, pero reconoce desde el corazón, no desde una vía nada más intelectual de la religión, decir, bueno, no intelectualicemos la religión diciendo, pues yo ya estoy bien, ya cumplí estos
estos elementos que me han pedido y ya, sino que hay que caminar más para entender lo que significa este matrimonio que Dios nos propone. Si no, no entendemos el matrimonio, entendemos como yo quererlo conquistar a Él con obras mías y querer vivir una religión a partir de mis conquistas, a partir de lo que yo puedo realizar, y eso no sucede. Creo que lo más que puede llegar el ser humano con estas palabras de Juan el Bautista es reconocer profundamente esto, pues esta contradicción que a veces vivimos, el querer ser bueno sin lograrlo, el, el, el proponerme cosas sin alcanzarlas, proponerme buenos propósitos pero sin lograrlos. Esta es nuestra vida a veces contradictoria, pero que hay que reconocerla porque creo que detrás de esas contradicciones sí se puede vivir esta alianza, ¿no? Como decía el padre Miguel, aceptas el matrimonio, vete con tus pecados, con lo que vas haciendo, pero aceptas esta nueva propuesta de Jesús, que es, vamos a unirnos, vamos a vivir, vamos a entrarle, vamos a construir algo nuevo, y si es Jesús quien produce los frutos. Por ahí yo estaría. Muchas gracias, padre Jaime. Padre Victoriano. Pues me resonaba mientras escuchaba a Michele la profecía aquella de te llevaré al desierto y te hablaré, ¿no? Porque el Adviento, me parece, nosotros vivimos ahí como una tragedia de por sí, ¿no? Ya hablaba, decía Jaime de la religiosidad superficial, y el Adviento mexicano tiene elementos que le pueden dar mucha riqueza. Camín, que de Dios voce, nos explicaba todos estos elementos de una manera muy bella. Pero a nosotros nos sucede, como decían ahí en mi pueblo, perdemos el burro y la carga, ¿no? Estamos en un momento ahí de cada vez mayor dispersión, porque yo pensaba, ¿cómo escuchas la propuesta? ¿Cómo dispones el ánimo? ¿No? Porque frecuentemente se nos pierde del horizonte este aspecto profundo que a veces llamamos espiritual o místico, ¿no? De la relación con Dios en una lógica tan ruidosa, ¿no? Y digo, aquí en México, pues que si los novenarios de la Virgen de Guadalupe, que si las misas de Guadalupe, que si las posadas, que se han ido desvirtuando y que ya, bueno, no sé si alguna vez, pero como que no permite como esta posibilidad de la contemplación del misterio. Y cuando no nos permite esta contemplación, porque vivimos en esta lógica tan ruidosa, ¿no? Yo recuerdo, sobre todo en el último periodo en Italia, siendo vicario de una parroquia ahí, pues obviamente ahí no se celebran las posadas, y había una práctica que a mí me parecía muy linda, que era como el canto de la novena, ¿no? Se iba a ir proponiendo como una forma salmódica que le llamaban un polisalmo, ¿no? Un salmo ahí compuesto. Y que pues, se podía hacer como pues, una celebración que te ayudara a centrar al que ya viene, ¿no? Al Señor que se anuncia, y pues, bueno, con sus más y con sus menos. Pero lo que quiero decir es, me causa a mí una profunda nostalgia, digo, no por la federación de Lebra, sino por la necesidad de, yo recuerdo cuando de pequeñín, ¿no? todo el proceso, pues el nacimiento, andaba yo, justo anoche recordaba cómo andaba yo colectando, porque las figuritas de barro siempre se rompían, ¿no? Entonces hacía colecta para reponer
las figuritas de barro y poder armar nuevamente el nacimiento y darle como pues toda la expectativa por la Navidad, que era el momento en que celebrábamos el nacimiento del Señor. Y entonces, por supuesto que tiene que ver con mi proceso de esta nostalgia de una posibilidad de descansar en Él, ¿no? De descansar en sus brazos y decirle, sí, sí, por supuesto que sí hace, ¿no? Pero creo yo que el tiempo que vivimos es muy infame, es de mucho ruido y nos dificulta, pero además nos dificulta que no está muchas veces en el horizonte esta posibilidad de vivir con Dios, ¿no? Y ahí pues se nos hace más difícil justo esto que mencionabas, Jaime, de cómo tengo la fuerza, porque el Evangelio de este domingo anuncia el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, cuando se me pierde en el horizonte, ¿cómo puedo yo vivir en una lógica de conversión, de contrición por mi lejanía con el Señor, por mi lejanía en el hermano, por mi incapacidad de producir, de parir, decía, obras buenas, cuando pues ahora sí que no me dejo preñar, ¿no? No le digo, hágase en mí, según tu palabra, como María Santísima. Entonces, sí, pues ojalá que podamos ahí encontrar espacios menos ruidosos, más de intimidad con el novio que viene a proponernos el matrimonio, ¿no? Sí. Muchas gracias, Padre Vic. Pues yo quisiera, por supuesto, no repetir lo de ya no ustedes comentado, pero yo creo que en esta época posmoderna, lo que culturalmente vivimos nos aleja mucho de este espíritu originario y primario de este tiempo litúrgico, ¿no? Porque pues ya todos estamos viendo o se empieza a ver en nuestras ciudades y en nuestras casas un ambiente marcadamente festivo, ¿no? Pero es un ambiente que no te invita a la reflexión, a la conversión, a entender lo que ahorita, queridos hermanos, les hemos ido proponiendo, ¿no? Porque todo es fiesta, ¿no? La Navidad o desde la preparación de la Navidad, pues para nosotros significa una gran fiesta. Y no quiero decir que eso esté mal, ¿no? Lo que sucede es que quizás tanto oropel, tanto ruido, tantas luces, tanto colorido, oculta, ¿no? Lo que tenemos que sentarnos y reflexionar y prepararnos con este arrepentimiento. Y yo retomo el texto, ¿verdad? Mateo dice que iban con Juan, confesaban sus pecados y él los bautizaba. Y después Juan dice, yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido. Entonces yo creo que aquí es la invitación en este tiempo de confesar nuestros pecados y de arrepentirnos, ¿no? Y por supuesto, ya lo comentaba el padre Jaime, es acercarnos sacramentalmente a la reconciliación. Pero yo los quisiera invitar no solamente a eso, ¿no? Es un tiempo de sentarse con mis familiares, mis amigos, mis conocidos y pedir perdón de muchas cosas, ¿no? Y cosas tan sencillas, Padre Miguel, Padre Jaime, Padre Victoriano, o cosas que parecen tan sencillas de querer que las personas sean como yo quiero que sean.
y no amarlas como ellas son, porque así son, ¿no? Entonces, queridos hermanos, yo les propongo que en este tiempo, ojalá este domingo, después de que asistan a la Santa Misa, después de que, si tienen la costumbre de en sus casas prender la segunda vela de la corona de Adviento, pues haya una plática en donde todos nos conversemos de cómo estoy, cómo me ha ido, si hay algo que hizo el otro que a mí no me gustó o me hizo sentir mal, que haya esa confesión entre todos y cada uno de nosotros y nos arrepintamos, porque a eso vino Jesús, ¿no? A eso vino este novio, a esto nos invita este novio, ¿no? Entonces, por ahí mi propuesta. Padre Miguel. Pues me da mucho gusto la línea que estamos tomando en esta reflexión. Nada más, dos cositas más. El hecho de que los judíos estaban dando la buena, porque ya pertenecían al pueblo de los judíos, les dice Juan el Bautista, pues hasta de las piedras puede sacar hijos de Abraham el Señor, Dios. Es decir, no te sientas cómodo con tu situación racial. Y podríamos extrapolarlo para no sentirnos cómodos con el sacramento del bautismo. Ya somos bautizados, ya somos confirmados, ya hicimos la primera y última comunión, ya estamos del otro lado, ¿no? Entonces, fin del partido. No, el proceso matrimonial significa renovarnos muchas veces. Y las pistas que yo descubro en los matrimonios cuando tienen problemas, cuando tienen sequedad, cuando ya están uno por un lado y el otro por el otro lado. La recomendación de los expertos es el diálogo. Es el diálogo. La recomendación de los expertos es platiquen, platiquen. Y cuando nosotros estamos en una situación espiritual de alejamiento con Dios, por las distracciones, como decía Toño, por el oropel que decía Victoriano, con este ruido que hay de muchas cosas que están alrededor nuestro, que no podemos controlar. No podemos controlar que los supermercados ya están vendiendo todo, ¿no? Y no podemos controlar que nos invitan acá y allá a fiestas y que el bacalao se nos sale por las orejas y el ponche también. No podemos controlar esas cosas, pero sí podemos hacer un intento de dialogar con el Señor. Así como se componen los matrimonios, se compone la relación con el Señor, el diálogo a través de su palabra. Y esto nos hace que de entre todo el ruido tengamos momentitos de diálogo con el Señor. Aprovechamos la misa de los domingos. Aprovechamos la oración. Aprovechamos las meditaciones que vamos teniendo a lo largo de este mes. No tenemos unos ejercicios de Adviento, pero sí podemos hacer el ejercicio de estar atentos a su palabra. Y esto, la palabra escuchada, meditada, guardada en el corazón, y luego las obras que vamos haciendo de obediencia y el diálogo en la oración nos pueden ayudar mucho a recomponer nuestro matrimonio con Dios. Eso es lo que ya como finalmente apuntaría. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime. Yo nada más lo de la imagen del dieldo, también me llama mucho la atención. El dieldo es tener dorsote así grandote, pues para quitar la paja, ¿no? Como sacudir la paja y dejar libre el trigo.
esta separación del trigo y la paja, de lo bueno y lo malo, creo que eso está solo en manos de Dios. Y el viendo, pienso que son esas experiencias que verdaderamente nos van a llegar a confrontar, a decir, esto que yo creía que estaba bueno y que hasta lo defendía y que hasta me sentía orgulloso de él, resulta ser que era paja, que parece ser que lo bueno está mucho más profundo, mucho más oculto, llamémosle así, no por los secretos, sino porque hay que profundizar más nuestra fe. En ese sentido me refiero, a ese sentido me refiero. Entonces esta imagen del viento, separar el trigo de la paja es una obra de Dios maravillosa. Ya estando en unión con Él, Él verdaderamente nos va conduciendo a este discernimiento auténtico de nuestra vida. Nuestra vida está en otro plano y la queremos llevar en otro plano, pero creo que el viento a mí me llega a la imagen de que son precisamente esas experiencias, a veces dolorosas, ¿no? En donde pues sí llegamos a descubrir qué era la paja y qué era el trigo. Y bueno, creo que por ahí también me gusta esa imagen. Muchas gracias. Padre Victoriano. No, yo no tendría más que anotar. Perfecto. Pues yo tampoco. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Ahí está, pues, esta reflexión, esta propuesta nuestra para que, pues, sigamos avanzando en este camino del Adviento. Y bueno, ya esperamos, si no han puesto el nacimiento, el árbol, pues que aprovechen este fin de semana, porque todo eso, pues bien aprovechado, por supuesto, pues va preparando nuestro espíritu y nuestro corazón a el arrepentimiento y a prepararnos para el nacimiento de Jesús. Que tengan muy buena semana. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bendiciones. Chao.